Segundo. El tema que nos toca hoy es, básicamente, vamos a cambiar un poquito el tema de los clasificadores. No es esencialmente un nuevo clasificador que vamos a trabajar ahora, pero está basado en lo que le llamamos o los clasificadores no supervisados. Hay que ver si me logro mostrar un segundo, mostrar la presentación. Un segundo, voy a mostrar la presentación. Esta presentación ustedes la tienen también en Canvas. Eh, yo les voy a pedir en un ratito que bajen algunos scripts de Canvas también para que lo tomemos de ejemplo, en un par de minutos más. Lo que vamos a trabajar ahora es lo que se llama análisis de clúster o cluster análisis, en principio, ¿no? La idea del cluster análisis es simplemente yo tengo la data. Nosotros siempre tenemos una data que es una tabla y como siempre partimos, la tabla tiene arriba los nombres de las variables, hacia abajo son las observaciones y cada fila para mí es una observación. En este caso, la tabla de datos no tiene etiquetas, o sea, no está etiquetada, no es como lo que habíamos hecho antes, que teníamos un conjunto de datos que ya venían con sus etiquetas porque alguien la había puesto simplemente o porque nuestros instrumentos de medición ya lo habían colocado, si es que hubiésemos hecho un experimento. Y, perdón, parece que hay, un segundo, que parece que hay que admitir, ya, ok. Listo, gracias. Entonces, repito, estamos en el caso de lo que se llama un clasificador no supervisado. Se llama no supervisado porque no tiene etiqueta. Es decir, nosotros no supervisamos antes cuáles son las etiquetas y después que ya sabíamos cuáles las etiquetas, dividimos en training, por ejemplo, y después nos quedamos con una reserva de testing que ya conocíamos las etiquetas y lo que queríamos saber si nuestro modelo podía replicar un poco las etiquetas que ya estaban. En el caso no supervisado, como el caso que vamos a estudiar ahora, que es un ejemplo de uno de los clasificadores no supervisados, que es análisis de cluster, aquí no tengo etiquetas ninguna, simplemente tengo la data y yo quisiera que el mismo clasificador o el mismo modelo en particular encuentre patrones dentro de la data, es decir, que pueda darle una etiqueta a las observaciones, de acuerdo a que el mismo encuentre algún tipo de patrón dentro de los datos. Esa es más o menos la idea no supervisada. No sé si ya queda claro la idea de qué significa no supervisado. ¿Quedó claro o no? Antes de empezar a entrar directamente en el tema o el tema específico del cluster análisis. O sea, la pregunta es, ¿ya se ve la diferencia en lo que significa un clasificador supervisado de un clasificador no supervisado? ¿Quedó eso claro o no tanto? Más o menos, profe. Sí, si puede explicarlo de nuevo, por favor. Ya, ok, no hay problema. Entonces, repito, lo que habíamos hecho hasta ahora, hemos estado trabajando con clasificadores. Los clasificadores parten con que yo tengo una data y la data se divide en dos partes, que son las observaciones y las etiquetas. Una observación para mí es una fila entera que está compuesta de muchas variables y esas variables, son P variables, provienen de alguna medición o provienen de alguna captura de datos o básicamente, en el caso de una empresa, los registros de cierta empresa. Por ejemplo, imagínense que yo tengo unas observaciones y veo cuántas veces un cliente llama a la empresa protestando por alguna razón, los planes que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y la etiqueta es se fuga o no se fuga el cliente. Es decir, el cliente simplemente deja el servicio o no. Entonces sería una etiqueta binaria, deja el servicio, o sea, abandona el servicio, o sea, no sigue consumiendo el servicio o sigue consumiendo el servicio. Esas son unas etiquetas. Entonces yo tengo un montón de características de ese cliente y la etiqueta es se mantiene con el servicio o no se mantiene con el servicio. Entonces, esa es más o menos la característica que hemos estado trabajando por lo general. Otro ejemplo que hemos visto muchas veces es el tema de los créditos, ¿no? Hay una serie de características que tiene un cliente y la pregunta es, ¿le doy o no le doy el crédito si yo trabajo en un banco de acuerdo a una experiencia histórica que tiene el banco de registro de que si hay ciertas características, ese cliente va a ser finalmente un deudor y no va a cumplir con sus obligaciones para terminar con la deuda. Entonces, en principio, son observaciones que están etiquetadas, es decir, observaciones que ya tienen una etiqueta. Ahora imagínense que yo tengo observaciones que no tienen etiquetas ninguna, es decir, simplemente tengo registros y yo quisiera en particular encontrar algún patrón dentro de estos registros, digamos, de la empresa.
de forma tal que algo pueda hacer con esta data, en principio, a mí me gustaría aglomerarla o acumular las observaciones por algún criterio. Es decir, de alguna manera hay un conjunto de datos que satisfacen ciertas propiedades y que esas propiedades se queden en un grupo. Y yo quiero armar esos grupos de forma tal que yo pueda ver que hay diferencia entre grupos claras y que dentro del grupo no hay mucha diferencia. El grupo es como más o menos homogéneo. Por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, hago una encuesta, trabajo en marketing, hago una encuesta a un conjunto de consumidores y yo quiero saber quién va a ser mi potencial consumidor. Entonces puedo buscar a partir de las encuestas, de las preguntas que le hice, que van a ser mis observaciones, qué tipo de cosas se va a encontrar, agrupar a los clientes como potenciales o no potenciales, digamos, consumidores del servicio que estoy dando. Otra puede ser la compañía de seguro. La compañía de seguro puede hacer distinguir entre grupos simplemente por preguntas, puede distinguir entre grupos de riesgo o grupos de no riesgo y de acuerdo a eso puedo ofrecer un cierto paquete de seguros en particular. En psicología yo puedo hacer una encuesta y puedo hacer un estudio de tipo de personalidades solamente por las preguntas. Es decir, yo no conozco la personalidad, no conozco la etiqueta de una persona y por lo tanto lo que voy a hacer es hacerle preguntas y basados en las preguntas puedo etiquetarlo, pero de manera no supervisada. Dejo que un modelo corra, que en este caso es análisis de clúster, y que los clusterice a las personas de acuerdo a su respuesta. Una de las cosas, por ejemplo, en la que estoy trabajando yo en este momento, trabajando con el grupo de medicina de la clínica alemana, una de las cosas interesantes que tiene en medicina y biología en particular es el desarrollo de nuevos medicamentos y nuevas drogas. Hay un criterio que dice que la forma, la geometría de la droga es importante para la funcionalidad. Por lo tanto, a mí me gustaría encontrar muchas drogas que tengan la forma o parecida a una droga que yo conozco que tenga ciertos efectos. Entonces, a mí me gustaría desarrollar nuevas drogas basados en criterios de similaridad. Es decir, voy a usar muchísimas drogas, entonces desarrollar o diseñar algún tipo de droga o medicamento para tratar el cáncer, por ejemplo, y me doy cuenta que la droga 1, 2 o 3, qué sé yo, esas son las drogas que existen. Me encantaría encontrar un montón de otras drogas que se parezcan a ella y que también pueda usar para tratar o por último sintetizar y crear. En eso estamos trabajando ahora y estamos haciendo justamente análisis de clúster. Entonces, esos son algunos ejemplos para poder trabajar. Entonces, en principio, ¿qué tenemos? Un conjunto de datos sin etiqueta y le vamos a tratar de usar un modelo de forma tal que el modelo agrupe los datos por cierta semejanza o los separe por ciertas diferencias. ¿Ok? Entonces, esos son algunos ejemplos de análisis de clúster y eso es como la introducción, de alguna manera. Lo primero que uno hace cuando trabaja con análisis de clúster, no sé si están viendo la presentación, espero que se vea. Sí, Sí. profe. Ok, la presentación esta está arriba también, la pueden tener sin ningún problema. Y Un poco editada, eso sí. ¿Aló? ¿Cómo? Su primera lámina está editada con respecto a la que subió, pero es mínimo, pero supondré que Ya, ok. simplemente cambió algunas palabras. Supondré que Puede solamente ser. cambió. Sí, eso puede ser, pero igual lo puedo actualizar, ¿no? No se preocupen, vuelvo a Sí, sí, no subir, hay problema. pero no creo que haya una No diferencia existe. sustancial en general. No es No, sustancial, es en general. simplemente un poco de Hay texto. dos presentaciones también arriba, no me acuerdo cuál es esta, si esta es la primera o la segunda, no La recuerdo 1, ahora. está en la 1, está la 1. Entonces, para hacer un análisis de clúster, retomando un poquito el tema, yo necesito fundamentalmente dos cosas. Una, tengo que definir una distancia entre las observaciones, es decir, cuán distantes están las observaciones una de la otra. Y para eso tengo un conjunto de definiciones de distancia. No existe una única distancia para definir, sino que existen muchas. En particular, R tiene muchas de ellas que ya están incluidas y nosotros vamos a trabajar con algunas de ellas. La distancia que más nosotros conocemos es la distancia euclidiana, que básicamente es una distancia que es la raíz cuadrada de la resta, o sea, de los cuadrados de las restas entre cada una de las observaciones. Más o menos esa es como la distancia. Pero también existen otras que le colocan unos nombres más o menos cuáticos. Por ejemplo, la distancia Manhattan es una distancia que es la suma de las diferencias por módulo. La suma de esas diferencias se llama la distancia Manhattan. Eso es lo que en álgebra lineal, no sé si les pasaron, eso es lo que se llamaba la norma L1 en principio.
Eso es lo que se llama la norma. Otra de las posibles formas de construir una distancia es 1 menos esta magnitud de acá, si ustedes se fijan, es justamente la correlación entre las dos variables. Entonces, si al 1 yo le quito la correlación entre las variables, entonces básicamente lo que voy a obtener es una diferencia que hay. Y puedo tomar eso como una distancia en principio, ¿no? O sea, esta la puedo tomar como una distancia, porque en realidad esta es como una especie de correlación. Otra posibilidad es esta magnitud, que si ustedes se recuerdan de álgebra, es como calcular esta magnitud de acá, es como calcular el coseno de dos vectores, el coseno del ángulo que hay entre dos vectores. Y los vectores están formados por el vector X que tiene las coordenadas X y las coordenadas Y. Cuando el ángulo es cero, cuando ese producto punto es cero, en principio me queda coseno de cero es 1. Significa que si el ángulo es cero entre esos dos vectores, en principio hay una distancia nula entre los dos vectores. Entonces, a medida que me voy diferenciando el ángulo, entre ellos tengo distintas distancias. Otra posibilidad de calcular es usar la Kendall, que se llama la distancia Kendall, pero esta se usa cuando yo tengo un vector formado por ceros y unos. Entonces lo que yo mido es cuántas veces coincide, o sea, el número de coincidencia, el número de divergencia y el número de todas las posibilidades que puedo hacer, que es un medio de n por n menos 1. Y esa diferencia y ese valor puedo calcularlo como si fuese una distancia. O sea, en principio, no hay una única manera de definir una distancia. Y la pregunta es, ¿por qué quiero tantas distancias? Bueno, depende de los datos, porque si los datos son binarios, yo utilizaría una distancia tipo Kendall en principio. Si los datos son numéricos, o sea, son puros datos numéricos, yo utilizaría una euclidiana, porque las distancias euclidianas solo funcionan con las numéricas. Entonces, depende un poco de los datos y además depende de lo que yo quiero capturar de la data. Hay distancias que separan muy bien las observaciones y hay distancias que la dejan más o menos acoplada la observación. Entonces, la decisión de cuál distancia vamos a tomar es una de las primeras cosas que quiero hacer o que debemos hacer cuando hacemos análisis de clúster. Entonces, primero definir una distancia. ¿Ok? Un segundo, admitir. Ahora sí, ya. Admitir. Entonces, primer punto. Clúster análisis sirve para hacer agrupaciones de observaciones. De acuerdo a ciertos criterios, y lo primero que debo hacer es definir una distancia entre mis observaciones. ¿Por qué quiero definir una distancia? Para saber qué observaciones están más cerca y agruparlas por cercanía. Eso es más o menos como la idea. No existe una única forma de definir esta distancia y la definición va a depender del tipo de datos que voy a trabajar. ¿Okay? Por ejemplo, tomamos un ejemplo. Un segundo, por favor. ¿Sí? ¿Aló? Alex, estoy en clase, ahí te llamo. Ya, bueno, ok. Discúlpame, chicos, disculpen. Ok, por ejemplo, lo que yo les decía anteriormente, nosotros siempre tenemos una tabla numérica o una tabla supongamos que tengo una tabla de datos que tenga n observaciones y p variables. Eso es nuestra primera. A partir de ella podemos construir una matriz de distancia, de forma tal que, por ejemplo, yo capture, por ejemplo, el elemento 1, 2, por ejemplo, el elemento 1, 2 corresponde a la diferencia que hay entre la observación 1 y la observación 2 por algún tipo de distancia, por ejemplo, una distancia de tipo Manhattan, es decir, que es una distancia L1. En este caso, de 1, 1 tendría que ser 0, porque es la distancia que hay con respecto a sí mismo. Entonces, de 1, 1, de todos los elementos en la diagonal serían 0, y aquí serían los elementos de la primera observación respecto a la segunda observación de las distancias. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, distancias de esta manera con SR que está ahí. Si R es igual a 1, tengo lo que se llama la norma L1. Si LS es igual a 2, significa la raíz cuadrada y corresponde a la norma de tipo euclidiana. Y si es L igual a 3, etcétera, etcétera, son normas que se denominan norma de Minkowski. Hay distintos tipos de normas, es decir, todo en dependencia de esta R en general. Un pequeño ejemplito para poderlo entender un poquito mejor. Supongamos que yo tengo, estas son mis observaciones. Mi primera observación da 0, 0, mi segunda observación da 1, 0, y mi tercera observación son 5, 5. Esa es la tabla de observaciones que tengo. En este caso, P es igual a 2 y tengo 3 observaciones. Por lo tanto, tengo una matriz de 3 por 2. Esa es mi observación, mi tabla de números, es decir, lo que yo acabo de medir con mis datos. ¿Cómo a partir de esta tabla yo construyo una matriz de distancia? Bueno, utilizo cualquier criterio para, por ejemplo, supongamos que voy a usar una distancia
incluso yo creo que está escrito por ahí, está como medio borrosa, pero lo escribimos de nuevo por acá, ¿no? Imagínense que yo quiero calcular, por ejemplo, por supuesto, la distancia de 1, 1, que es esta, de 1, 1 tiene que ser 0, porque es la distancia de la observación 1 con respecto a la observación 1. Este número que está acá sería la distancia de 1, 2, es decir, sería la observación 1 respecto a la observación 2. Mi observación 1 es esta, ¿ok? Y mi observación 2 es esta. Usando la distancia que hay entre 1 y 2, ahí está escrito detrás, pero lo escribo acá en rojo porque no se ve nada de nada acá, es lo siguiente, si yo tomo la distancia de tipo L1, sería la suma de las diferencias por módulo. Sería 0 menos 1, sería 0 menos 1, más la distancia que hay entre 0 y 0, sería 0 menos 0, y esa distancia sería 1, y por eso aparece ese 1 que está ahí. Por simetría, ese 1 lo repito acá porque la distancia que hay entre 1 y 2 tiene que ser la misma que la distancia que hay entre 2 y 1. Por ejemplo, este valor de acá, ¿a qué correspondería? Correspondería a la distancia que hay entre la observación 2 y la observación 3, ¿no? Porque estoy en la fila número 2, en la columna número 3. Entonces, la distancia que hay entre 2 y 3, ¿cuál sería esa distancia? ¿Cómo yo efectivamente la mido? Entre 2 y 3 sería entre esta y esta. Entonces, puedo tomar esta como 1 menos 5, o sea, este valor 1 menos 5, más 0 menos 5 por módulo, y por eso el resultado me da 9. ¿Se entiende cómo se calcula esa distancia? ¿Sí o no? ¿Cómo se va calculando una distancia entre una observación y la otra? Básicamente, puedo definir otro tipo de modelo. O, por ejemplo, esta es la norma L2, que es la norma euclidiana. Y si acá, por ejemplo, yo tendría que calcular la distancia 1, 2, que es esta, tendría que tomar ahora la distancia 1, 2, tendría que ser la raíz cuadrada de ¿qué? De la distancia que corresponde entre el 1 y el 2, es decir, entre esta y esta, que sería 0 menos 1 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado, y efectivamente esto también me da 1. Pero esta es una norma que se llama la norma euclidiana, y esta es la norma que se llama la norma L1, o también se denomina, lo vamos a ver en R, le denominan norma Manhattan. Alguien le puso el nombre Manhattan porque le pareció que era más bonito que llamarlo L1, nada más que eso. Pero es la norma Profe, ahí no sería la norma al cuadrado, porque el 41 sería 16 más 25 para que dé 41. ¿La norma al cuadrado? No, el mismo que habíamos calculado, antes calculamos el 9, porque teníamos la Sí. norma elevado a 1, pero ahora tenemos la norma elevado a 2. Entonces Sí, ahora sería, lo tenemos, por ejemplo, sería 41 corresponde a la distancia que hay entre la fila 3, ¿no? Entre 3, 2, ¿no? sí, correcto, 2, pero 3, que es lo entonces por eso mismo. no entendí por qué le sacó la raíz, porque ahí le va a dar raíz de 41 y no le va a dar 41, por eso. Ah, probablemente yo puse aquí, me faltó escribir la raíz. En todas partes debo escribir la raíz. Sí, ya, entonces, No, todo eso va fue con un raíz. problema de escritura, porque en realidad las normas es la raíz cuadrada de... Por eso ya, No, tienes entonces, toda la razón. Sí, ahí fallé con la... Pero es un problema de impresión, básicamente, que tuve que escribir ahí. ya, ok. Tendría que ser, donde quiera que está ahí, sería la raíz de cada uno de estos. Ujú, ya, ¿Ok? vale. Eso es lo que se llama la norma euclidiana, la raíz. Hay distintos tipos de normas, en principio, repito, hay lo que se llama la norma LP, y uno puede construir muchísimas distancias. Hagamos un ejercicio, ustedes por favor entren rápidamente a Canvas y bájense un ejercicio, les muestro al tiro, un segundo, ¿dónde está? 13.1 o no. No, antes de eso, ante el 13.1, entremos donde dice 13.2, hagámoslo un poco al revés. Voy a tomar Ok, datos French Food, por favor, copien este en particular. Voy a partir con este para ilustrar cómo R calcula las distancias. Y después ya si nos metemos en el 13.1, que es el resto de casi de la clase, es explicar cómo funciona esto con un ejemplo concreto que es el 13.1. ¿Ok? Entonces, por favor, descarguen el datos mientras ustedes lo van a hacer, no descarguen, sino copien y péguenlo. Yo les voy a entrar ahora a R porque ya yo lo tengo acá escrito. Es el ejemplo que se llama matriz de distancia para French Food Data. Tienen que instalar el paquete CAR si no lo tienen, porque el paquete CAR es el que tiene esta información o esta data. Food.dat se llama. ¿Ok? Perdón, no sé si tienen un segundo, no sé si tienen que descargar adicionalmente food.dat si no lo tienen.
Por favor, calcula la librería y ve si, ups, hay algo que no, no soy files. Ok, ahí fui yo, me equivoqué, entonces, uh, me equivoqué. Perdón, acá parece que hay que descargar Food Data, yo lo tengo acá, no lo tengo, así está, Por disculpen, ahí, sorry. Tienen que descargar también esto, si no, no va a funcionar. Y si no, no funciona, por favor. Entonces, Food Data tienen que descargarlo para que funcione el ejercicio. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que descargarlo, no sé si ya lo descargué, perdón, a ver si lo tengo. Ya, creo que lo descargué. Ahora sí, sí, yo lo tengo descargado ya. Bien, entonces, para contarle un poco de qué se trata Food Data, o Food Data, o como se llama esto. Esto es un conjunto de, pongámosle, no tiene nombre en principio, pero yo se los voy a colocar. Hay distintos tipos de familias. Esto tiene que ver con los gastos que hacen familias en alimentos, de acuerdo a varias características. En particular, la característica que tiene que ver es que si son familias de trabajadores, o M significa manufactures en francés, porque esto es de comida francesa. En principio, estos son unos datos franceses. Y el numerito 1 significa un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro, cinco hijos, etc. Entonces, tenemos el tipo de familia con el número de hijos. Y también tenemos, bueno, esto, manufacture 2 significa que es un empleado con dos hijos. Esto es eh, EM significa, eh, es como un empresario, básicamente. Y CA es como un trabajador administrativo. Entonces, esos son los tres tipos. El empleado trabaja en una fábrica, digamos, el empresario y el administrativo, de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene. Entonces, alguien se dedicó a medir cuánto gastaba cada uno en unidades de franco en esta cosa, porque esto es antiguo, incluso. Estos son ejercicios que se toman como para ver cómo funciona. Y lo que tengo entonces es una tabla de números, básicamente. Esta es la tabla de números que tengo. Yo le voy a colocar ahora adicionalmente los nombres, ¿ok? Para que se vea bien. Y tengo una tabla de números acá. Y lo que hice fue eliminar la primera fila que corresponde al tipo de familia, porque quiero hacer una matriz de distancia. Entonces, coloco los row names ahora y si yo no veo, por ejemplo, food, esta es mi matriz ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tengo los números por número de tipo de familia. Aquí estas son las variables que le voy a nombrar, es decir, son los gastos por tipo de familia. Estos son los gastos por tipo de familia. Y aquí está el nombre de la familia. Antes estaba una columna que tenía puesto el tipo de familia que había, que era, por ejemplo, manufacture con dos hijos, empleado, o sea, empresario con dos hijos, qué sé yo, administrativo con dos hijos, etcétera, etcétera. Y estos son los números que gastan y disculpen, el M1, el M2 son los días de la semana, sorry. Eh, eh, ahí me pillé. Entonces eso es lo que gasta diariamente durante una semana cada uno de los tipos de familia. Entonces la pregunta que uno se hace en principio, bueno, ¿habrá algún patrón de gasto en dependencia del tipo de trabajo y del número de hijos que tiene en cuanto a lo que gasta cada uno en alimentos? ¿Habrá un tipo de patrón dentro de esta data? Mirando estos números es imposible darse cuenta de que existe algún patrón, pero puedo correr algún tipo de herramientas que me permita hacer agrupaciones por comportamiento, de forma tal que yo puedo construir, por ejemplo, si yo soy un tipo que trabaja en un supermercado, construir, no sé, tipos de productos para cada uno de ellos, haciendo un estudio solamente de cuánto gasta cada familia en dependencia de sus hijos. Entonces, en general, esto es un ejemplo de cómo no tengo ninguna etiqueta, tengo solamente los gastos, tengo tipos de familia y gastos durante una semana y yo quiero tratar de encontrar algún patrón si existe. Lo primero que uno debe hacer acá es tomar la distancia que hay entre cada uno de estos valores, es decir, la distancia entre los precios, básicamente, disculpe, entre los precios no, entre lo que gasté, entre los gastos de cada una de estas familias. Y eso lo vamos a hacer automáticamente con una función de R que se llama dist, distancia. Si ustedes quieren ver como más datos sobre distancia, pueden escribir help de distancia. Y adicionalmente, antes de partir, voy a estandarizar, voy a escalar la variable. La variable significa restarle el valor medio y dividirlo por su desviación estándar y voy a escalar para que
para que más o menos las variables estén dentro del mismo rango, porque probablemente uno, si no gasta muchísimo que otro, etcétera, en principio quiero que los variables estén escaladas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escalarla acá antes de hacer cualquier cosa, que eso estandariza la data. Y aquí tengo la data. O sea, pueden aparecer valores negativos, pero eso significa que es con respecto al valor promedio. ¿Ok? Bien, entonces, nuevamente, de todo esto, ¿qué es lo más importante en principio? Esto que voy a escribir acá ahora es una distancia, es una definición de distancia donde yo le aclaro que voy a usar la distancia euclidiana. Por defecto, usa siempre la distancia euclidiana. Y P igual a 2 significa que es la raíz. Recuerden que es 1 partido por P, en vez de tomar la sumatoria de 1 partido por P, es 1 partido por 2, y por lo tanto es la raíz cuadrada. Y estoy de esa manera escribiendo una distancia euclidiana. Y lo que voy a capturar es justamente la distancia euclidiana entre cada uno de estos precios en general. Entonces, esta es la forma, el comando importante se llama dis o distancia. ¿Qué es lo que yo le debo pasar a dis? Le debo pasar mi tabla de datos, en este caso la escalé, pero si voy a usar una distancia euclidiana, todos mis datos tienen que ser numéricos. No puedo usar una distancia, disculpe, no puedo usar la distancia euclidiana si entre mis datos aparece un valor no numérico, porque arrojaría un error. Y esa es la razón por la cual habíamos sacado la primera columna la colocamos como nombre de la columna en vez de usarla como variable. ¿Okay? Por eso apareció acá MA2, E2, aparece fuera de acá. Ok, listo chicos. Entonces, lo que quería indicarle es que ahora yo puedo capturar la distancia y cuando miro de qué tipo es este objeto, el objeto es un objeto de distancia. Entonces, por supuesto, yo puedo llamar a distancia y observen que es un poco rara la forma en que se guardaron las distancias, ¿no? ¿Qué significa esto? La distancia que hay entre los gastos de un empleado con 2 hijos y de un manufacturer, es decir, de una persona que es como trabajadora en la fábrica con 2 hijos, esta es la distancia que hay entre ellos dos, la distancia euclidiana en cuanto a los gastos. Y así sucesivamente. Como las distancias son simétricas, es decir, la distancia entre 1 y 2 es lo mismo que la distancia entre 2 y 1, con el objeto de no ocupar mucho espacio, porque esto funciona cuando yo tengo, no sé, millones de observaciones. Imagínense que tengo un conjunto de 1.000.000 de observaciones. Entonces, no voy a construir una matriz de distancia porque la matriz de distancia ocupa mucha memoria y además redundante, porque la matriz es simétrica. Entonces, ¿qué hace este sistema? Solo guarda la mitad inferior, es decir, es la matriz triangular inferior, y lo de arriba no lo rellena para así no ocupar memoria. Pero eso es un problema porque en realidad, ya eso en realidad no es una matriz. Por ejemplo, si yo quiero llegar y escribir, por ejemplo, dame la distancia que hay entre 1 y 2, lo primero que me va a decir esto es un error, digamos. ¿Por qué es un error? Porque en realidad este objeto que está acá no es un objeto, no es una matriz estrictamente hablando, sino que es un objeto de tipo distancia. En programación, esto es lo que le llaman programación orientada a objeto. Cada objeto tiene sus operaciones asociadas. Y en este caso, la operación de indexación no está asociada a la distancia. Para lograr convertirlo en una matriz, uno tiene que obligar a convertirlo usando dame la matriz. Entonces, yo digo as matrix, ¿no? Bien, entonces haciendo esto, ya yo convertí a clase matriz, le puedo encontrar incluso las dimensiones, porque en este caso es 12 por 12, y en particular, si yo quiero llamar a 1, 2, la distancia que hay entre 1 y 2, ahora ya yo encuentro que la distancia entre 1 y 2 es 2,5. Pero tuve que obligar a transformar el objeto distancia a un objeto matriz. ¿Se entendió entonces cómo se hace? Es muy sencillo construir las distancias. Yo no tengo que preocuparme mucho de construir las distancias, solamente utilizo el comando dist. Y con eso resuelvo mi problema. Dist. Si yo no coloco nada, por ejemplo, si yo no hubiese colocado nada de esto, automáticamente calculo la distancia euclidiana. ¿Ok? Pero puedo calcular la distancia de Manhattan también. No sé, hay distintas formas de escribirlo. O sea, primero no sé cómo hago el gel acá y busco distancia. También puedo trabajar con distintos tipos de distancia para poderlo analizar. Un segundo, ¿dónde está? Here, topic distance, enhanced distance matrix computation. Un segundo. Aquí yo tengo varios abiertos. La librería distancia matrix computation. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo método euclidiano, pero también debo tener otro tipo de matriz de otras. Aquí están las euclidianas, está la Manhattan, por ejemplo, que es la L1. Y hay distintas que ustedes pueden investigar cómo funciona. Por ejemplo, yo voy a utilizar la norma L1 acá. ¿Ok? Voy a colocar Manhattan y voy a sacarle P2
y voy a calcular la distancia a Manhattan. Nuevamente es lo mismo, ahí va a dar error, pero ahora tengo una distancia y observen que ahora el número cambió. El número ahora es 4 punto algo en vez de 2 punto algo. Entonces, como de alguna manera sacar la raíz cuadrada hace que tu distancia sea un poquito más pequeñita entre uno y el otro, pero las distancias correlativas no cambiaron, porque las distancias más o menos son parecidas. Lo que sí cambia son los números, y en dependencia de el clúster que tú quieras construir, así será la distancia. Nosotros por el momento vamos a trabajar con euclidiana, y en algunos momentos voy a aclarar cuándo ocupar algún tipo de distancia, como la Manhattan u otro. ¿Okay? Entonces, por defecto vamos a trabajar con la euclidiana. No sé si se entendió cómo calcular la distancia. Simplemente dist, indicando la matriz de numérica, que son mis datos, y indicando el tipo de distancia que quiero calcular. Eso es lo único que debo hacer. Ahora, ese es el ingrediente para el segundo paso. El segundo paso es construir justamente los clústeres. Voy a cambiar un momentito, ustedes sigan acá y yo les recomiendo a lo siguiente, que entren ahora nuevamente al módulo y descarguen el 11.1 o el 13.1 y péguenlo completamente en R y vamos a trabajar con un ejemplo completo. Mientras tanto, yo les explico un poquito más de lo que vamos a hacer. Por favor, un segundo. ¿Bien? Ahí tenemos. La segunda etapa en hacer análisis de clúster es indicar cómo voy a fabricar los clústeres, evidentemente. O sea, primera etapa, definir la distancia. Y la segunda etapa es cómo voy a construir los clústeres. Tengo dos tipos de algoritmos, o existen en general dos tipos de algoritmos, que son los algoritmos jerárquicos y los algoritmos de partición. Los algoritmos jerárquicos a su vez tienen dos técnicas, que son la técnica de aglomeración y otra técnica que se llama de división. A grandes rasgos, para que no nos volvamos locos con la cantidad de nombres que van a aparecer, los algoritmos jerárquicos tienen una ventaja en el sentido de que yo a priori no le digo cuántos clústeres quiero, simplemente lo voy a correr y él me va a capturar toda una estructura de clúster hasta que yo decida cuál sería para mí la mejor estructura de clúster. Y como yo decido, depende mucho de los datos y depende mucho de lo que estoy viendo. Eso es una de las cosas que voy a mostrar ahora. En el caso de la aglomeración, yo parto donde todas mis observaciones son puntitos en un espacio. Y voy a ir agrupando observaciones y las voy mezclando por distancia. Aquellas observaciones que tienen distancias más pequeñitas, las englobo en pequeños clústeres. Después esos clústeres los junto, los pego y voy pegando clúster, hasta que al final me queda un solo clúster grande con todas las observaciones. En entremedio, probablemente yo encuentre alguna estructura adecuada y me voy a quedar con esa estructura. Se llaman jerárquicos porque tienen todas las posibilidades de aglomeraciones que existen. Y yo puedo ir teniendo en cada etapa cuántos clústeres voy a tener, digamos. Y en algún momento me voy a dar cuenta de que hay una estructura que emerge a partir de la información. ¿Ok? Entonces, en el caso de la división, en el caso que tengo otra forma jerárquica, es tener un solo clúster e irlo cortando en pedacitos hasta que al final me quedan puras observaciones nada más separadas. En el caso del método jerárquico, el algoritmo que vamos a usar se llama H-class o Hierarchical Class, digamos, cluster. Y en el caso de división vamos a usar un algoritmo que se llama AGNEST, que se llama Aggregate Nested o agregación anidada en general. Entonces, el otro método o la otro tipo de algoritmos que existen se llaman métodos de partición. Los métodos de partición, a diferencia de los métodos jerárquicos, yo tengo que a priori decirle cuántos clústeres yo quiero. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo quiero tengo esta data, por favor divídemela en 3 clústeres de la mejor manera posible. Porque yo tengo que darle a priori los clústeres. Es decir, a priori le tengo que dar. Entonces, para este tipo de métodos existen una serie de algoritmos. El más famoso de todos se llama K-means, o K-means es como algo así como vecinos los valores medios. Entonces, o sea, encontrar valores de observaciones que estén muy cerca entre ellos, o que sean vecinos entre ellos, pero yo dando de partida un conjunto inicial. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Elige al azar, si yo le pedí que me diera 3 clústeres, eligió al azar 3 grupos, y después lo que hace es cambiando los elementos de forma tal que la sumatoria de las distancias que hay en un clúster sea la mínima posible comparativamente con el resto. Eso lo hace automáticamente, y eso se llama método de K-means.
Y el método PAM, que también vamos a ver, repito, no necesito que ustedes aprendan todo esto, lo vamos a ver ahora algunos ejemplos, pero quiero darle un background de más o menos lo que va a aparecer, no todo hoy, evidentemente. El método PAM se llama Partition Around Medoid. Básicamente se parece mucho al K-means, pero la diferencia es que yo elijo un representante de cada grupo y veo cuántos vecinos se parecen a ese representante, cuán cercanos son las personas a ese representante. Entonces, cada uno de los clústeres que yo elijo tiene un representante y todos son semejantes a ese representante y tienen que ser lo más semejante posible para pertenecer al clúster ese que está ahí. Ok, a grandes rasgos, estos son los métodos que existen y yo lo quiero ejemplificar, sobre todo el primero de los métodos, el H-Clause, en el día de hoy, con un ejercicio concreto para saber qué es lo que efectivamente sale de este ejercicio. Hasta ahora, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Que en principio yo tengo un conjunto de datos, ese conjunto de datos no tiene etiqueta, yo tengo que definir una distancia entre estos datos y después que defino una distancia entre estos datos, decidir qué tipo de algoritmo quiero para que se agrupen. El primer algoritmo que voy a trabajar se llama algoritmo jerárquico y ahora les voy a mostrar cómo funciona con un conjunto de datos de manera práctica, ¿no? Ok, vamos entonces a R y dentro de R, voy a saltarme este pedazo, voy directamente a lo que se llama la aglomeración jerárquica. Una cosa que quiero aclararle en principio es que este script tiene mucho texto, porque lo que estoy explicando ahora también lo quise escribir, porque igual necesito que, si ustedes lo pueden leer, sería estupendo, lo van leyendo y se entiende. Pero por el momento voy a dar la explicación, pero todo lo que estoy diciendo traté de escribirlo y por eso se ve un algoritmo, o sea, se ve un script con tanto texto. No, por lo general no hacemos eso, pero esto es porque, para que se entienda mejor el tema del cluster. Ok, vamos a partir con un conjunto de datos que también debe haber descargado que se llama cars.tab. Tab, la extensión tab que significa que está separado por espacio o delimitado por espacio, con un tab, con una tabla, o sea, por espacio, eso es lo que significa. Entonces, este conjunto de datos hay que descargarlo, lo tiene que descargar y me dicen si ya lo tienen descargado, por favor, para poder trabajar lo que viene. Sí, profe. Bien, estupendo. Sí. Bien, ¿qué significan estos cars? Bueno, como lo ven ahí, esos son conjuntos de datos que corresponden a autos, en principio. Dentro de las variables está el país que lo fabrica, el nombre del auto, las millas por galón, el peso del auto, la relación manejo, o sea, la razón tasa, no sé qué exactamente es lo que significa, ahí me pillaron, no sé, tiene que ver cuánta vuelta da algo en relación a lo que avanza, una cosa como esa es. El drive ratio es eso. La potencia, el desplazamiento en litro y la cilindrada, cuántos cilindros tiene. Eso es lo que más o menos son las características que tengo. A mí me gustaría hacer un estudio, bueno, son autos del año 78 aproximadamente, ahí lo dice 78, 79, y en principio, no sé, esa data la puedo aplicar después, o sea, no la data, sino la metodología la puedo aplicar a los autos actuales o a productos que se estén vendiendo, etcétera, etcétera. Y en este caso son autos, y yo quiero encontrar patrones dentro de estos autos, es decir, ver qué tipo de auto es mejor o no sé si mejor o qué características va a tener, si se separan en distintos grupos, si hay alguna relación con el país que lo fabrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son mis datos. Entonces, mi primera opción, lo primero que veo es que hay dos variables que son country y el nombre del auto, que no son variables numéricas, el resto son variables numéricas. Y estas dos variables no son numéricas, por lo tanto tengo que hacer algo para poder trabajar, tengo que eliminarlas de alguna manera. Y eso es lo que uno hace aquí ahora, ¿no? Utilizo, en vez de cars, le voy a quitar la variable 1 y 2, es decir, las dos columnas iniciales, y para poder capturar para hallar la distancia que hay entre el resto de las demás variables que son numéricas. Entonces, mi primera línea acá sería esto, voy a cargar la data, el get de los autos, por si acaso no lo hice, y ahora tengo cars use, que si yo veo lo que es cars use, okay, cars.use, básicamente son la misma data, pero ahora solamente tengo los datos numéricos. Bien, eso es para justamente utilizar
en principio una distancia euclidiana entre los datos. Antes de hacer la distancia euclidiana, vamos a hacer una escala, a escalarla. Puedo escalarla de la manera que siempre hacemos antes, es decir, escalar, usar el comando scale, aplicado sobre los datos, y me quedan justamente los datos ya escalados. Pero en este caso quise usar un poquito más, trabajar un poco más de este comando scale, porque uno tiene opciones para trabajar con scale. En principio, el centro, en vez de restarle los valores medios y dividirlo por la desviación estándar, ahora lo que hice, le voy a restar las medianas calculadas y le voy a dividir por en vez de la desviación estándar, por la desviación de las medianas. O sea, no la desviación respecto a la media, sino la desviación respecto a la mediana. ¿Por qué hago esto? No, es para nada en especial. En principio es para mostrar que yo el comando scale lo puedo regular. Para eso calculamos las medianas, aplicando el cálculo de la mediana a la segunda. Este 2 que está ahí significa calcular por cada una de las columnas. Si coloco 1, calcula así la mediana, pero calcula por columna, porque cada columna es una variable distinta. Entonces calcula la mediana de los pesos, la mediana de los drive ratio, la mediana del horsepower y la mediana, y con scale se la voy a restar a cada una de las variables y lo voy a dividir por el MAT, que se llama algo así como el means average divergencia o diferencia, más que nada. Entonces, es la diferencia respecto a la mediana, en vez de la diferencia respecto a la media. Ok, entonces eso es lo que quiere indicar que el comando scale ustedes lo pueden regular de alguna manera. Entonces, nuevamente, voy a calcular la mediana, el max, el cash, y ahora tengo los mismos datos, pero ahora están escalados. Son datos numéricos escalados. ¿Y por qué quiero hacer esto en principio? ¿Por qué uno necesita escalar? En este caso, el escalar es importante porque aquí tengo magnitudes muy diferentes, como millas por galón, de weights, que son los pesos, que tienen unidades de medidas distintas. Por lo tanto, lo mejor es escalar. En este caso, lo mejor es escalar. Y es muy recomendable hacerlo. No escalarlo significa que estar comparando, por ejemplo, millas con galón, por ejemplo, con cilindro, o el número de cilindro, y eso evidentemente puede ser un problema en general. Entonces, por lo tanto, yo recomiendo hacer siempre la escala en caso de que tengan muchas magnitudes de distinto tipo. Ok, entonces estos son nuestros datos, en principio. Ya tenemos nuestros datos acá. Voy a bajar acá. Y ahora nuestro objetivo es calcular la distancia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente tomar el comando distancia, le paso carViews. Bien, bueno, aquí hice el mismo juego, esto está de más porque ya lo habíamos hecho ya. Efectivamente, esto es la clase de distancia. Esto me va a dar error porque no es así, lo convierto en matriz y ahora sí me da básicamente la distancia que hay entre los dos. ¿Okay? Lo que yo voy a seguir trabajando, el objeto con que yo voy a seguir trabajando se llama car distancia. Este es el objeto. O sea, no necesito convertirlo a matriz para hacer lo que viene. O sea, toda esta parte de acá está de más, no la necesito, la pueden eliminar. La única cosa importante es que una vez calculada la distancia, todo se va a guardar dentro de car dist. Repito, es muy interesante, no es de gran interés convertirlo a matriz, a menos que ustedes vayan a trabajar matricialmente la distancia. No voy a hacer eso ahora acá. ¿Por qué? Porque la matriz es un objeto muy poco económico desde el punto de vista de la memoria que ocupa. O sea, es redundante la información que tiene la matriz. Y imagínense, repito, que si yo tuviese 1 millón de observaciones, tendría una matriz de 1 millón por 1 millón. Y ya el computador empieza a alentarse con una cosa como esa. ¿No? Es complicado mantener en memoria tanta información. Entonces, esto está muy optimizado. Por lo tanto, trabajar con muchos datos es mejor trabajar con lo que sale de distancia y no convertirlo en matriz como estoy haciendo acá. ¿Ok? Entonces, por favor, en los ejercicios que puedo darle, porque algunos ejercicios que voy a dar con un taller va a ser un poco, con muchas observaciones, no convertirlo en matriz. Entonces, repito, si quieren pueden borrar esto. Lo único que voy a trabajar es lo que está arriba. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué hago con eso? Bien, ahora viene el comando principal. El comando principal se llama hclass. hclass significa que voy a usar un método jerárquico. Dentro del método jerárquico, el ingrediente fundamental se llama cardist, que es la distancia. Y ahora el método que voy a usar es la forma en que yo quiero pegar los clústeres. En la próxima clase voy a explicar que existen muchísimas formas de pegar clústeres. No muchísimas, pero un número grande de pegar clústeres.
Uno de estos métodos se llama warp. Y el warp lo que tiene una característica es, yo voy a pegar los objetos de forma tal que el clúster sea lo más uniforme posible. Lo más uniforme posible significa que las distancias que hay entre ellos al cuadrado sea la mínima posible. Esto es como en física, básicamente uno quiere que tenga la menor inercia posible. La inercia en física se calcula con las masas multiplicadas por las distancias al cuadrado. Más o menos eso es lo que hace esto acá. Y el método warp justamente hace que el clúster sea lo más uniforme posible dentro y lo más diferente posible con el resto de los demás clústeres en general. Entonces, en particular, hay distintos métodos acá. En la próxima clase voy a mostrar distintos métodos de construir clústeres. ¿Okay? Repito, entonces, importante, la distancia ya sabemos cómo calcularla y tenemos un conjunto de distancias para trabajar. Elegir el algoritmo, en este caso voy a usar H-class, que es el método de jerárquica cluster, para construir una jerarquía de clúster. Y dentro de los clústeres tengo que indicar también el tipo de forma que yo voy a pegar los clústeres. O sea, una vez que ya yo elija la distancia, ¿cómo los pego? ¿Cuál es el criterio para pegar clúster en particular? Bueno, vamos a partir con warp.d y lo voy a explicar mejor en la próxima clase cuando veamos los distintos métodos de cómo construir clúster. Ahora sigamos con el ejemplo. Solamente consideren esto como un método para tener clústeres uniformes. Ok, no sé si lo corrí, lo vamos a correr. Es muy rápido porque en realidad no tengo tantas observaciones y se guardó en HClose. ¿Qué es lo que guardé ahí? Vamos a analizar qué cosa guardé en particular. Uno puede plotear lo que sale acá. Voy a hacer un plot primero más o menos feo, que es lo que ofrece R sin cargar ningún paquete. Y voy a hacer lo siguiente. Aquí está el diagrama. Ustedes se le va a ver mejor porque yo tengo una ventana muy pequeña acá. No sé si se ve mejor. ¿Ya hicieron el clúster o no? Sí. ¿O tuvieron esta figura? ¿Ya? O sea, es una figura... A ver, Sí. a ver si la puedo... Okay. Un segundo nada más porque si no, no... Ya. Un segundo. Necesito cambiarla para indicarle. Ok. No sé si estarán viendo una especie de árbol. Esto es una especie de árbol, ¿no? Ya, Claro. especie de árbol se llama dendrograma. Dendrograma. ¿Bien? Ahora voy a modificar un poco el dibujo, pero solamente para partir. El dendrograma tiene dos ejes. Un eje horizontal, donde están los grupos, y un eje vertical, donde están las alturas o las distancias. Y a medida que voy subiendo las distancias, se van armando clústeres cada vez más grandes. Entonces, los clústeres que están más abajo, ahora vamos a ver un dibujo un poquito mejor. Voy a salirme de acá y entrar al dibujo, por favor, a R nuevamente. Ya, deben estar en R nuevamente. Y voy a hacer lo siguiente, por favor, para tener una mejor visual, carguen la librería. Si no la tienen que... Por favor, intente cargar esa librería, a ver si la pueden cargar. Factor Extra, a ver si la pueden cargar. Se necesita ggplot nomás, creo. ¿Sí? Ya pueden cargar la librería. Es una librería interesante porque me permite visualizar muy bonito los clústeres. O sea, mejorar nuevamente el clúster y verlo bien. Por favor, intenten descargar la librería. ¿Cómo se hace la librería? Install Package, básicamente. Factor Extra. ¿La lograron hacer? Sí, creo que venía instalada. ¿Allá la tienen instalada? Estupendo. Buenísimo. Creo que ya la instalamos una vez. Bueno, vamos a hacer el mismo gráfico. Voy a calcular la distancia, el HClose nuevamente, y el que viene ahora, el diagrama que viene ahora, es el mismo diagrama, pero un poquitito mejor. Después lo voy a mejorar poniéndole colores. Pero en principio el diagrama que debe verse mucho mejor que el que teníamos antes. ¿Ok? Entonces, lo voy a mostrar en pantalla. Y debería estar subiendo que tiene una mejor calidad que el que tenía antes. ¿Okay? Lo voy a colocar simplemente para explicar un poco de qué se trata esto. Esto es lo que se llama dendrograma. Dendrograma implica una jerarquía de clusterización. En el eje vertical, como les decía, son las distancias a las cuales se hacen las observaciones. Las distancias en el eje vertical. En el eje horizontal, las distancias en el eje horizontal no son importantes. Solamente se colocan los clústeres, las distancias que yo voy a fijarme
son las distancias verticales que hay. Por ejemplo, entre este auto que tiene este nombre, que es, no sé, Chevrolet o qué sé yo, y el W Dash, este qué sé yo, estos dos que están acá tienen una distancia vertical muy pequeñita, es decir, no están muy diferenciados unos de otros, y por lo tanto ellos son muy parecidos, o sea, en cuanto a todas sus características, las características que estamos midiendo son dos autos que son muy, muy parecidos. ¿Ok? Cuando hay diferencias sustanciales, por ejemplo, entre esta línea que es muy alta y para poderse juntar con el otro grupo que está acá, tiene esto una distancia si uno mira para acá, es una distancia muy grande entre un grupo y el otro. Uno puede decir que este conjunto de autos, en principio, se parecen mucho porque tienen distancias verticales muy pequeñitas. ¿Qué significa distancias verticales muy pequeñitas? Es la distancia a la cual se forma el clúster. Si yo hago distancias más grandes, estoy abarcando más pedazos, más pedazos, más pedazos, más pedazos. Pero si yo tomo solamente, restringo, ya, yo quiero, dame todos los observaciones que se encuentran en una distancia menor de 0.5. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se van a armar estos clústeres en particular. Después quiero una distancia, por ejemplo, 20, como una distancia 20. Trazo una línea horizontal, miro acá, se arma el primer grupo a la distancia 20, un segundo grupo a la distancia 20 y un tercer grupo a la distancia 20. Es decir, a un tamaño 20 tengo claramente tres clústeres formados. A un tamaño menor a 20, por ejemplo, no sé, menor a 10, tengo 1, 2, 3 y 4 grupos bien formados a un tamaño un poquito más corto. Entonces tengo todas las posibilidades. Cuando tengo un tamaño 60, en el tamaño 60 todos los clústeres se juntan. Es decir, no hay ninguna observación que esté a una distancia mayor a 60. Todas las observaciones están contenidas en un clúster de tamaño 60. Pero a medida que voy disminuyendo el tamaño, me voy dando cuenta de que existen clústeres cada vez más chiquititos que se encuentran a distancias más pequeñas. Entonces, aquellos que están a distancias más pequeñas forman entonces un grupo. Mirando esto, cuando uno analiza esto, lo mejor es no quedarse con el grupo completo, porque si no, no tendríamos ninguna información con un solo clúster global. O sea, no me interesa un clúster de tamaño 60, porque justamente es todas las observaciones que tengo. Tampoco necesito un clúster de tamaño 0 o 0.1, porque tendría un montón de observaciones por separado y los clústeres serían de a uno. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que elegir algo entre medio, algo que ya me empiece a dar alguna estructura. Entonces, mirando este dendrograma, me doy cuenta de que es posible que yo tenga entre 3 a 4 grupos claros en general. Porque este sería, si yo trazo una línea horizontal por acá, me doy cuenta de que acá hay un grupo, 1, 2, 3 y 4. O si yo trazo una línea por 20, tengo alrededor de 3 grupos que son claramente muy bien definidos o muy distantes entre ellos en general. Entonces, a mí me gustaría, solamente mirando el dendrograma, estudiar qué pasa si yo divido mis grupos mis clústeres en grupos de 3 o grupos en 3 clústeres o de 4 clústeres. Entonces, eso es lo que uno en principio podría hacer mirando el dendrograma, que es la estructura que a mí me gustaría analizar. Entonces, voy a pasar a R nuevamente. Y, por ejemplo, yo puedo hacer un dibujo ahora. ¿Dónde está el dibujo? Más abajo puedo hacer un dibujo. Puedo partir el dibujo ahora haciendo, por ejemplo, grupos. La forma en que uno corta los grupos es trazando una línea de forma tal que aparezcan 3 clústeres. Entonces, eso se llama cut tree, se llama el comando. Cut tree significa corta el árbol. Vamos a cortar el árbol de forma tal que haya 3 clústeres. Y eso lo vamos a guardar en grupos 3. ¿Ok? Si yo miro grupos 3, ¿qué significa esto? Me va a indicar que cada auto, en principio, por ejemplo, el Buick State va a quedar en el grupo 1. Este va a quedar también en el grupo 1. Hay autos que van a quedar en el grupo 2, otro en el grupo 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a dividir en dos grupos y voy a estudiar un poquito más qué pasa con cada uno de estos grupos. Voy a también hacer el grupo 4, que significa dividirlo en 4 grupos. Y voy a analizar efectivamente las características que tiene el grupo 3 y el grupo 4, o sea, básicamente de acuerdo a las agrupaciones que tiene. Puedo hacer una visualización. ¿Qué pasa cuando K es igual a 3? Si K es igual a 3, ahora voy a tener ahora una figura dividida entre grupos, y eso que está acá ahora ya me está indicando quiénes pertenecen a cada grupo en general. O sea, veo qué es lo que significa hacer un dibujo de 3, disculpe, un corte de 3. Acá corté arriba lo que está en línea discontinua, es lo que me permite ver que yo tengo un grupo de 3. Puedo hacer lo mismo con un grupo de 4. Entonces, en este caso, tendría que irme un poquito más arriba.
y ahora sí corto en 4 grupos. Y estos serían los 4 grupos, disculpe, más abajo, no más arriba. Arriba son 3 de 20 y si yo bajo por debajo de 20, entonces tengo la posibilidad de tener ahora 4 grupos. Pero no me gustaría bajar más porque todos estos grupos acá están muy pegados unos del otro en cuanto a distancias verticales. Quiere decir que son grupos bastante similares uno al otro y por lo tanto me gustaría trabajar entre 3 a 4 grupos, como les decía, y ahora lo veo un poquito más claro. Esos son los grupos que pertenecen. No sé si se ve bien, ¿ya ustedes obtuvieron la gráfica? ¿Se ve con los Sí, colores? profe. Bien. Profe, Sí, una pregunta. pregunta. Si hubiéramos hecho, por ejemplo, un autoplot, habríamos, con 4 grupos también, habríamos tenido estos 4 grupos también, ¿no? O Sí, sea, diferenciados de la misma manera. Si sí, hubiéramos hecho análisis de componentes principales, porque al final sí. es casi lo mismo esto. O sea, similar. Sí y no. O sea, no es casi lo mismo. Son dos métodos distintos que permiten hacer lo siguiente. Lo que pasa es que el autoplot incluye a componentes principales y los componentes principales son una forma de disminuir la dimensionalidad del problema. En este caso, yo estoy ocupando un método distinto, que es ver la distancia que hay entre cada una de las observaciones. Repito, en el primer caso es una transformación de los datos de una dimensión P a una dimensión 2 o una dimensión 3. Y tratar de ver si cuando yo los vea, ya en un diagrama más visual, como que permanecen distintos uno del otro y de alguna forma yo puedo darle etiquetas porque se ven distintos. Pero repito, en el caso de componentes principales lo que hice fue tomar una dimensión grande y plotearlo una dimensión de 2 o de 3 dimensiones, que es donde yo puedo observar las cosas. Y cuando observo me doy cuenta de que sí, que están separadas las etiquetas. Ahora es distinto, ahora yo tengo un conjunto de datos y yo lo que quiero es juntarlos en grupos de A3 o de A4, etcétera. Y ahora en principio no lo estoy ploteando, estoy simplemente juntándolo en grupos y coloreándolo con grupos, ¿no? Hay una diferencia entre componentes principales y esto, aunque yo puedo vincular los dos. Repito, para aclarar mejor la cosa, los componentes principales es una técnica para disminuir la dimensionalidad del problema y a lo mejor en 10 dimensiones estaban todos los grupos, pero yo no podía verlos. Cuando yo lo ploteo en 2 dimensiones, me doy cuenta que efectivamente están separados, pero ¿por qué? Porque lo ploteé en 2 dimensiones donde yo puedo verlo. Ese es el objetivo del componente principal. En el caso de cluster, tengo todas las dimensiones posibles y yo lo que calculo son las distancias en que hay entre ellos. Nada más. Y lo que hago son armo grupos de acuerdo a sus distancias. Eso es lo que puedo hacer. Y esto que estoy graficando acá se llama dendrograma. Es decir, es toda la estructura del clúster y lo que veo son quiénes son las observaciones que están más cercanas de acuerdo a distancia, a un criterio de distancia, no a un criterio de disminución de la dimensionalidad. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que yo puedo mezclar las técnicas. Por ejemplo, puedo tener un problema en 20 dimensiones. Utilizo componentes principales, lo llevo a 2 dimensiones y una vez que tengo 2 dimensiones, utilizo técnica de clúster para ver claramente si esas dimensiones se separan. Entonces puedo mezclar las técnicas y eso sí, eso es algo interesante. Ahora puedo hacer varias cosas con esto. Entonces es interesante que yo pueda mezclar ahora una cosa con la otra y efectivamente en algunos casos se ve como se ve muy parecido y de hecho creo que ya usamos algo donde mezclamos componentes principales con clúster en una de las tareas, creo, o uno de los talleres. Ahora estoy tratando de formalizar el trabajo de esto de los clústeres. Ok, regresando un poco, el dendrograma es una estructura que me permite visualmente darme cuenta de que posiblemente hay grupos de cercanías entre ellos. Evidentemente va a funcionar si no tuviese muchos datos. Si tuviese 1.000.000 de datos y yo quiero verlo, no podría ver claramente un dendrograma, porque el dendrograma estaría tan lleno, una nube de puntos, que no vería nada en principio. Entonces, por lo tanto, el dendrograma también es limitado. Después vamos a ver algunas técnicas de cómo saber el número de clúster adecuado sin tener que ver el dendrograma. Pero por el momento, esa es nuestra técnica, ver el dendrograma. Y el dendrograma nos va a indicar qué estructura voy a querer. Ahora, ¿para qué yo quiero los clústeres en principio? ¿Cuál es la gracia de tener estos clústeres? Primera cosa, vamos a analizar quiénes hay en cada clúster, porque yo estoy viendo el diagrama, pero no sé quién están, y quiero contar cuántos hay en cada uno. Por ejemplo, cuántos elementos hay en cada uno de estos clústeres, y para eso utilizo primero puedo hacer una tabla, la tabla de quiénes son 4. Entonces me está indicando que en la tabla en el grupo 1 hay 8, en el grupo 2 hay 11, en el grupo 3 hay 9, y en el grupo 4 hay 10. Puedo hacer esta misma tabla para tener un grupo de 3. En este caso tengo 4 grupos. Ahora, ¿quiénes son exactamente los que están ahí en cada uno de estos grupos? Puedo hacerlo.
De hecho, puedo ahora hacer esto es una función que me permite contar desde 2 hasta 6 grupos en particular, si quiero hacer distintos clústeres, ¿no? Haciendo eso me doy cuenta de que, por ejemplo, si hubiese hecho 2 grupos nada más, tendría un grupo de 18 y un grupo de 20 autos por separado. Si hubiese hecho un conjunto de 3 grupos, tengo 8, 20 y 10. ¿Para qué yo quiero esto en general? Bueno, uno quiere hacer siempre, y es como más bien una regla que una ley, es que uno quiere hacer clústeres que estén más o menos bien distribuidos, que no tenga, por ejemplo, un clúster que tenga 2 autos y otro clúster que tenga 100 autos. Eso no es una buena estructura. ¿Por qué? Porque 100 autos yo no podría distinguir cuál es la característica que hay entre ellos. Por lo tanto, tengo que usar menos, digamos, usar más grupos para poderlos dividir. Entonces, básicamente, una de las cosas que yo quiero es que estén, en la medida de lo posible, lo mejor distribuido posible los autos de manera más equitativa posible. Por lo tanto, entre 3 y 4 parece que esos son los autos que están más distribuidos. El resto sigue siendo, por ejemplo, ya tiene 3, se separó el grupo en general, y así voy haciendo distintas opciones de forma tal que se distribuyan lo mejor posible los autos para poder distinguir sus características. Que repito, si yo tengo 100 autos en un grupo, no sabría cuál es la característica que lo diferencia, porque son demasiados autos. Entonces yo quiero que más o menos se distribuyan lo más uniformemente posible. Ese es un criterio. El primer criterio es ver el dendograma y darme cuenta de que hay grupos bien separados y mostrados ahí dentro del dendograma. Segundo criterio es que estén más o menos distribuidos los grupos, adecuadamente digamos, las observaciones. Después vamos a seguir haciendo más observaciones. Por ejemplo, yo quisiera saber qué autos hay en el grupo 1, por ejemplo. Yo puedo trabajar acá diciendo, estos son los autos que están en el grupo 1. En principio, esos son los autos que están ahí en general. Puedo saber, en principio, para cada grupo, quiénes son los autos que están ahí. Entonces, puedo trabajar, por ejemplo, en el grupo 1 ya sabemos que son esos autos, en el grupo 2 tenemos esto, en el grupo 3 tenemos estos autos, y así sucesivamente. En el grupo 4 tenemos estos autos que están ahí. Entonces, básicamente, yo puedo distinguir qué observaciones o qué tipo de autos están dentro de cada grupo. Lo más interesante ahora es que yo puedo saber, adicionalmente, bueno, aquí puedo saber, una de las características que me interesa hacer es matchar. A ver, cuando uno hace un estudio de clúster, cada observación se le otorga una membresía. La membresía significa, esta observación pertenece al clúster 1, esta al clúster 2, esta al clúster 3 y esta al clúster 4. Yo voy a hacer los match ahora del país, es decir, el país fabricado con esta membresía. Y eso se hace con tabla. Hago un match entre estos dos. ¿Y qué me doy cuenta a partir de acá? Por ejemplo, en el grupo 1, ¿quiénes son los que están en el grupo 1 mayoritariamente? Mirando acá me doy cuenta de que los 8 observaciones, los 8 autos que hay en el grupo 1 son de Estados Unidos, fundamentalmente. Claramente hay una distinción en la fabricación de autos norteamericanos de esa época que hace que esos grupos se conviertan en un solo grupo en sí mismo, digamos. Entonces, interesante saber qué características hace que un auto fabricado en Estados Unidos esté simplemente, hay un único grupo que los acopla. Hay otros grupos que están un poquito más distribuidos, evidentemente, y hay grupos que tienen de distintos países, de algunos países como por ejemplo los países de Italia. Perdón. Los demás grupos no son tan claros, hay una distribución más o menos de los autos, pero el grupo 1 ya me quedó muy claro que son grupos simplemente del país de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ahora me gustaría saber qué características tienen los autos de acuerdo al grupo. O sea, qué características hace que los diferencien, que lo constituyen como un grupo en particular o como un clúster. Y para eso uso o comando aggregate, lo que hace es tomar el conjunto de autos, la membresía, esta es la forma en que se escribe, list hay que escribirlo siempre, es un comando, y aquí explico, en el texto explico cómo funciona. Y en este caso voy a usar la característica de la mediana, es decir, la característica mediana de todos los valores numéricos, dame la mediana y dame la diferencia que existe por la mediana de todas las características. A ver si me entiendo mejor con la tabla. Esta es la tabla. Recuerden que la data estaba escalada. Y si la data está escalada, va a aparecer signos menos en algunos casos, ¿no?
No sé si me están siguiendo, chicos. ¿Me siguen? Sí, ¿Aló? Ya, ok. sí, sí. Veamos las características, a ver si usted me da idea. Repito, ¿para qué me interesa mucho hacer análisis de clúster? Porque yo quisiera saber qué característica tiene cada clúster. Es decir, ya sé más o menos qué tipo de auto o qué autos están en cada clúster, pero ahora, ¿cuáles son sus características en principio? Entonces me voy a fijar tomando la mediana de cada una de las características por cada uno de los grupos. Por ejemplo, en el grupo 1, que yo sé que hay solo autos norteamericanos, veamos qué características tiene. El signo menos significa que está por debajo de la mediana. El signo menos en general, recuerden que está escalada la variable. Podemos ver esto sin escalar, pero el signo menos es interesante porque me está indicando que es menos de la mediana. Estos son millas por galón. Quiere decir que estos hacen menos millas por galón con respecto a la mediana en general de los datos. Quiere decir que el grupo 2 es el que mejor se desempeña en cuanto a millas por galón porque está por encima de la mediana. Y el grupo 1 es el que peor lo hace, es decir, los autos norteamericanos que están en el grupo 1 son los más gastadores. Eso es lo primero que me doy cuenta, ¿no? Entonces, primero, que están en el grupo 1 ejecutan menos millas por galón. El peso. Me doy cuenta de que el peso de los autos está por encima de la media porque es un signo positivo de la mediana. Quiere decir que los autos que están en el grupo 1 son más pesados. Entonces ya me voy dando cuenta que son autos norteamericanos que gastan mucho, muy pesados, en principio. Me voy a saltar el drive ratio en particular y los autos son mucho más potentes. Tienen más potencia los autos. Mucho más potencia. Tienen mayor cilindrada, son los que mayor cilindrada tienen, y desplazamiento son los litros, es decir, cuántos litros consumen, digamos, cuántos litros. Es decir, me doy cuenta de que ya usando este análisis de clúster, yo puedo detectar que en el grupo 1 están autos norteamericanos, que son los más gastadores, porque tienen millas por galón, son más pesados, tienen más potencia y tienen mayor cilindrada. Entonces, de alguna forma, ya yo sé por cómo se juntan estos grupos. En principio puedo hacer esto mismo ahora, pero sin hacer el escalamiento. Podemos hacerlo sin la escala para verlo mejor. Entonces, por ejemplo, en el grupo 1 están aquellos autos que como mediana gastan 17.30 o no gastan, sino realizan 17.30 millas por galón. Mientras que los que están en el grupo 2 son mucho más económicos, que son del punto de vista de 30, o sea, hacen 30.25 millas por galón. Entonces son mucho mejor, mucho más económicos y mucho en ese sentido. Son los autos más ligeros, esos son los pesos como mediana, y por lo tanto ya puedo darme cuenta a partir del análisis de qué autos o qué grupos de autos en el mercado satisfacen ciertas condiciones. Podría haber hecho un estudio como este con autos modernos, en principio autos de este año, para indicar, por ejemplo, no sé, para hacer un estudio de mercado. Si yo quisiera hacer un estudio de mercado, ¿cuáles son las características de los autos que se venden ahora? En principio. Entonces, y hacer un estudio de clúster de esta manera, tomando la data. ¿Ok? Bien, bueno, esto es un poquito más, básicamente, volver a hacer lo mismo, que ahora yo puedo construir un conjunto de datos donde puedo tener una variable que se llama clúster, la cantidad digamos que, de autos que hay en cada clúster, las características medianas de cada uno, y puedo construir una base de datos nueva basados en los clústeres, que eso es lo que estaba viendo acá. Puedo hacer esto mismo básicamente con grupo 4, nuevamente ahora con 4 grupos, puedo hacer esto y ahora se dividió en 4 y volver a analizar las características de lo que está en cada uno de estos clústeres. Ok, me gustaría también visualizarlo de distintas maneras y aquí voy a hacer algunas visualizaciones. En particular, puedo hacer esta visualización que era la que teníamos antes, pero puedo colorearla de manera distinta. Puedo hacer una visualización ahora circular, si les parece mejor, para poderlos ver mejor. O sea, cuando yo no quiero ilustrar lo que estoy ilustrando mi informe, yo quiero hacer esto. Para poder trabajar con lo que viene, tienen que tener iGraph descargado. Y esto me permite hacer algo más. Me permite hacer un dibujo un poco como de ramas, en principio, para separarlo. Lo que estoy mostrando ahora es que ustedes pueden hacer distintas visualizaciones de los clústeres para verlo mejor. Y esta es una técnica interesante para poder capturar más información. Por ejemplo,
pueden cambiar, por ejemplo, busquen ayuda respecto a estos comandos, a la visualización del dendrograma, y se van a dar cuenta de que tienen muchísimas opciones de mostrar el resultado. Y además comprender un poquito mejor. Entonces ahí tengo todos los autos que están en cada uno de los grupos y ilustrados. Chicos, yo creo que fue contundente, ¿no? Ahí tengo mucho más que decir. Yo les pido que lean lo que viene después con calma y para poder trabajar en la próxima clase entonces sobre este tema. ¿Alguna duda con respecto a lo que hablamos? Yo sé que hay muchas, pero bueno, en principio no sé si se entendió claramente para qué yo quiero los clústeres. Esa es mi primera pregunta. ¿Sí? Sí, bastante bien. Ok. Bueno, básicamente, resumen muy breve. Hay mucho más temas más hacia abajo con distintos algoritmos, pero a la larga es definir una distancia entre los datos, definir un criterio de cómo voy a construir los clústeres y tengo distintos métodos, método de partición o método jerárquico. Solo vi un solo de los métodos, que es el método jerárquico. Dentro del método jerárquico tengo que decir cómo quiero que se peguen los clústeres y usamos un método que se llama método WART, que es un método para hacer clústeres uniformes. En la próxima clase voy a ver distintos métodos de pegar. Una vez que ya tengo los clústeres armados, ¿qué hago con esto? Mido las características medianas, promedios, desviaciones estándar, lo que yo quiera, pero de los objetos que ya yo dividí en pedazos, para poder distinguir para qué sirven, para qué están estos grupos, por qué los grupos se distinguen unos con otros. Y esto después lo puedo visualizar. Le puedo hacer una visualización e indicar de manera más clara quiénes pertenecen a cada uno de los clústeres. Eso es a grandes rasgos lo único que hemos hecho en el día de hoy. Así que por mí está ok. ¿Alguna pregunta, algo que quieran? ¿Sí o no? Ya, ok. No, Bien, profe. chicos, entonces dejemos hasta acá si no hay preguntas. Nos vemos, profe. Nos vemos entonces. Gracias. Bueno, suerte con el... Eso, bro. Te la vaya súper bien. Bien, chao, chao. Buen fin de semana. Chau. Profe, ¿uno puede resolver algunas dudas respecto al certamen, por casualidad? O sea, que Sí y no. ¿En qué Ok. sentido sí y no? En que depende de la duda acá. ¿Sí? Aquí es un poquito que ustedes se peleen con el tema. Ah, sí, sí. Es- O sea, sí, ahí también sí me puede responder. Es que respecto a la pregunta, la 1.3, cuando me piden visualizar los datos del primer ejercicio, empleando un análisis de componentes principales ya. y después ver si son linealmente separables o no. O sea, yo me imagino que se puede hacer tanto de la manera antigua cuando vimos justamente lo del análisis de componentes, que era ver qué componente es más importante y no, pero en términos de la visualización para ver si son linealmente o no separables, estaba haciendo lo que hicimos en la clase del 10 de noviembre, en donde lo ploteo, pero es que en esa clase los datos que utilizamos los obtuvimos aleatoriamente, de acuerdo, haciendo la matriz, no me acuerdo cómo, con el R-norm, si me acuerdo bien. Ya. No eran como datos que nos entregaba usted en una tabla. Ah, ok, ya entendí. CSV. No, básicamente tú lo que vas a hacer es un diagrama usando el primer componente contra el segundo componente. Por ejemplo, porque el análisis de componentes principales te dice que el primero y el segundo son los más importantes. O el primero y el tercero, o el segundo y el ok. Y haces esos diagramas, pero además coloreas los puntos de acuerdo a la etiqueta. Sí, porque hice eso, pero al final lo hice con lo hice con todos. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49 más o menos diagramas, claro. Pero entonces, No. Solamente el análisis de componentes principales, la gracia que tiene es que te permite trabajar en 2 dimensiones, o máximo 3 dimensiones. Depende porque en realidad tú quieres ver algo. Si tienes muchísimos datos, o sea, mucha dimensionalidad de la data, no puedes ver nada, porque 10 dimensiones sería imposible graficar. Entonces, la garantía que te da el componente principal es que tú lo puedes dibujar en un diagrama de 2 dimensiones y uno se queda siempre con el primero y el segundo. ¿Por qué? claro. Porque el primero y el segundo son los que más información le permiten dar o por lo menos visualizar. Y en esa data justamente lo que uno hace es dibujar o colorear por las etiquetas, digamos. Tengo las observaciones en 2 dimensiones y coloreo cada uno o sea, le doy un color de acuerdo a la etiqueta. Y eso me permite ver si yo separo los colores. Es decir, la etiqueta 1 y la etiqueta 2, no sé de la forma, y ver si efectivamente están separados. Y eso Sí. me va a dar una indicación de que si son linealmente separables o no. Pero recuerda una cosa antes de terminar.
que en dos dimensiones puede que no sean separables totalmente. ¿Por qué? Porque tú recuerden que componentes principales proyecta muchas dimensiones en dos. Y puede ser que haya dos que se solapen y no puedas ver que en principio estén separables. Entonces, eso es como un criterio más o menos como, es decir, no es exacto, es para saber si efectivamente tus datos tienen un atisbo de ser separables, nada más que eso. O sea, lo más probable es que no te queden muy bonito un lado acá y otro acá separadísimo. No, eso no va a ocurrir. No ocurre así, pero Pero sí más ahí o menos entendí se al ven final, que, sí. Sí. bueno, más o menos se ven que están acumulados un poco de color acá y un poco de color en otro lado. Entonces eso te permite decir, ah, sí, esta data sí tiene posibilidad de separarse. Se supone que, a ver si me entiendes, si yo tengo, por ejemplo, imagínense que yo tengo un puntito aquí y otro puntito acá. Si yo lo proyecto hacia abajo, los dos puntitos se ven juntos. Pero si yo veo otra dimensión, esos puntos en realidad están separados. Entonces, cuando yo lo proyecte a dos dimensiones, muchos puntos van a quedar como muy juntos, pero si a pesar de eso, igual se ven separados, significa que en dimensiones más hacia arriba hay una mucha garantía de que estos puntos en realidad estén separados. No sé si me hago entender. Sí, creo que sí, creo que sí. ¿Ok? Yo, profe, igual tengo una duda con ese mismo ítem, porque yo he tratado de graficarlo o ver si son linealmente independientes con el tema del kernel radial, Sí. pero me tira un problema porque como mencionó también el compañero acá, de que en esa clase graficamos con datos ficticios y no reales, me tira un problema al plotear el plot con el, No, por no ejemplo, puedo usar el plot, no puedo usar ese plot, ¿no? no tiene que ver no, sorry. Yo les aclaré en esa clase que ese plot solo funcionaba cuando yo tenía dos dimensiones. Cuando tengo muchas dimensiones no me sirve. No Ya, sé si o sea, la única solución sí, que puedo hacer, la única solución es como te decía, convierto las dos dimensiones usando ¿qué? El primer componente y el segundo componente. Entonces tengo las variables para el ok, primero y el segundo. Y eso es lo que utilizo ya, para hacer después el plot. ¿Entiendes? ya, Pero ya, perfecto. no puedo, repito, ese diagrama creo que lo aclaré cuando hice la clase, ese diagrama no usarlo porque en realidad es muy limitado y yo lo usé solamente de característica ilustrativa, digamos, para ilustrar. Porque en realidad Claro, la mayoría de todos mis ejercicios van a ser con muchas más dimensiones que dos. Entonces no me sirve, te va a dar error, siempre. ya, perfecto. Entonces ese no es Ya, el camino. El camino es, como les decía, utilicen análisis de componentes principales y hacer un plot, como hicimos antes, el PC1 contra PC2 y dibujar los colores, nada más. Y y ahí sí ya. ya me puedo darme cuenta de que son linealmente, o sea, separables o no. Ya, muchas gracias. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? Ya, ok. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe. Chao.